Antes de continuar proyectándonos sobre otros escritos que componen los escritos de los primeros discípulos, aparte de los escritos de Shaul, quisiera tomar un momento y dar respuesta a una pregunta muy importante, la cual nos ayudará a clarificar a su vez varios temas relacionados. La pregunta surge debido a que usualmente se nos dice que nuestra, digamos, teología o metodología, rabino y discípulo o Rav y Talmid, la cual usamos para explicar estos documentos del primer siglo, usualmente se nos dice que esta forma de percibir los textos o el movimiento original de Yehoshua de Nazaret y sus primeros alumnos está estructurada únicamente basada en lo que el mundo occidental conoce como evangelios. ¿Por qué? Porque es en estos documentos donde supuestamente se emplean únicamente los términos rabino y discípulo, o en hebreo Rav Talmid. Y de esta forma pues se pretende decir que ignoramos las epístolas o el contexto que supuestamente se refleja en las epístolas diferente al contexto de los evangelios, porque supuestamente, así se informa, en las epístolas no se usan los términos rabino y discípulo. En lugar de ellos, pues leemos términos como Señor para describir a Yehoshua, Salvador para describir a los discípulos o a los seguidores. Se usan términos como santos o hermanos. Aún más, siendo el autor de Lucas compañero de viajes de Shaul, es común escuchar preguntas que nos hacen llegar, como por ejemplo, ¿por qué en Lucas y Hechos encontramos términos como rabino, discípulo, mientras que en los escritos de Shaul no se emplean estos términos, rabino, discípulo? Una vez más, estoy usando los términos con que popularmente se han dado a conocer en Occidente, los términos de los libros, quiero decir, los títulos de los libros, para que sea fácil de captar estas lecciones. De hecho, incrementando a estas preguntas o el contexto por el cual surgen estas preguntas, también se insinúa que la razón por la que no se emplean los términos supuestamente no se emplean, vamos a ver que la realidad es otra y muy diferente, pero se insinúa, decía, que el hecho de que no se empleen estos términos rabino y discípulo en las epístolas, pues que esto implica, esta aparente realidad implica que Shaul de Tarso no percibía a Yehoshua de Nazaret como un rabino, y es por ello que no lo define como tal. Esto implica también que Shaul mismo no se identificó como un discípulo. Claramente, cuando leemos la historia de Shaul desde la información que nos transmite el autor de Hechos, Shaul es llamado discípulo. Pero ¿por qué Shaul no se define como un discípulo, sino como un shaliach en español, apóstol, como siervo de Yehoshua, escribiéndole a los santos de diferentes comunidades, a los hermanos? Y entonces aparentemente todos estos términos o definiciones que se emplean en las epístolas son muy diferentes a los que se emplean en los así llamados evangelios. Pero esa no es la realidad. Se trata de una percepción muy simplista. Y antes de continuar,
quiero aclarar una vez más que esta información es importante tenerla clara, como las que también previamente les he transmitido, porque eso nos ayudará a comprender los documentos desde una perspectiva totalmente diferente a la perspectiva religiosa que se enseña, como dije previamente, en círculos aún universitarios, porque he sabido que en los círculos cristianos religiosos el concepto sobre estos textos es muy diferente al concepto histórico, o sea, cuando los textos se estudian desde un punto de vista histórico, cuando se toman en cuenta el contexto cultural, pero es importante también comprender que aún fuera de las iglesias, aún fuera del contexto religioso cristiano, también estos textos son percibidos desde un punto de vista o una percepción muy diferente a la que claramente presentan los autores. Además de una introducción, estamos tratando temas, clarificando conceptos que van a ayudarnos a comprender desde un punto de vista muy diferente, como ya dije, esa temática. Y esto es lo primario, esto es lo más importante, porque no basta con informarles, transmitir información que aparentemente es nueva, es fresca, pero que se deriva de los mismos documentos. No basta simplemente con decir, por ejemplo, sabíamos que Yohanan ben Zeharia, también identificado como Yohanan el inmersor, es presentado como el rabino de Yehoshua de Nazaret, como el mentor de Yehoshua de Nazaret. No basta solamente con decir esta información, hay que tener el contexto claro de qué significa rabino en el primer siglo, qué relación tiene los términos, vamos a verlo hoy, siervos, santos, hermanos, Señor, términos que en Occidente su interpretación o su comprensión es muy muy diferente a la que plantean los autores judíos de estos documentos. Por ello les decía que estas introducciones tienen como objetivo crear las bases sobre las cuales podamos entonces informar, revelar esta información registrada en los escritos de los primeros discípulos que pasa desapercibida del lector moderno. Pero conjuntamente con la introducción estamos también a su vez revelando información. Muy bien, retomamos el tema. Y les decía que lo que previamente expuse, que son preguntas o críticas que nos hacen o insinuaciones de que estamos leyendo o percibiendo el movimiento solamente basados en lo que se conoce popularmente como 4 evangelios y no tomamos en cuenta lo que está escrito en las epístolas, quiero transmitirles que esa es una idea errada. Y ciertamente hay diferencias en la presentación de la temática en los evangelios y en las epístolas, pero las diferencias no son en su esencia, sino en la manera que se presentan debido a que llegan a esta literatura, a esta información, personas de diferente contexto. De igual manera, por ejemplo, como estamos haciendo el día de hoy, y también lo hicimos en las secciones previas, estamos usando términos que son populares, términos que todo oyente en nuestros días puede comprender. Por ejemplo, el término evangelios, epístolas, en lugar de otros términos que quizás nos ayuden a comprender los conceptos de una manera más histórica, pero esto lo vamos a hacer más adelante. Estamos en la introducción, y en la introducción tenemos que usar términos que sean claros a nuestros oídos. Lo mismo sucederá, y lo vamos a ver, o sucedió mejor dicho, y lo vamos a ver, entre lo que se conoce como evangelios y las epístolas. Son 2 maneras de presentar información en 2 contextos diferentes. Así que, en comparación con las epístolas y los evangelios, obviamente que
los términos, por ejemplo, rabino, discípulo, obviamente, se usan de mayor manera en los evangelios y no así en las epístolas. Pero esta realidad no es única en los escritos de Shaul o las epístolas o las cartas o correspondencias de Shaul. No es una realidad única en sus escritos. Por ejemplo, al comparar correspondencias atribuidas a Juan, aunque en realidad el autor es Lazar, las correspondencias, las cartas, las epístolas atribuidas a Juan, en ellas tampoco se usa el término rabino ni discípulo. Sin embargo, en el libro atribuido a Juan, llamado el Evangelio de Juan, se usa en varias ocasiones los términos discípulos y rabino. Inclusive, Yohanan Hamadville es llamado rabino. Yehoshua es llamado rabino. Pero en las correspondencias, en las epístolas de Juan, no aparece así. Así que no es una realidad que ocurra únicamente en los escritos de Shaul. Lo mismo sucede en las correspondencias de Simón Kefa. Simón Kefa no se refiere a Rabbi Yehoshua como rabino, y él no se identifica como discípulo ni identifica a los receptores de sus correspondencias, los cuales son, de hecho, seguidores de Yehoshua, pero no los llama discípulos. Por ende, si alguien afirmara que Shaul no se consideraba a sí mismo discípulo y a Yehoshua no consideraba rabino porque no se emplean dichos términos en sus epístolas, lo cual vamos a ver que es falso. Pero si alguien afirma que el hecho de que no se encontraran los términos discípulo y rabino en los escritos de Shaul, esto significase que Yehoshua no era percibido como un rabino por Shaul, o que Shaul no se identificase como un discípulo, lo mismo tendría que decirse en referencia a los escritos de Kefa o de Simón Kefa como persona, que él no se identificaba como discípulo ni percibía a Yehoshua como un rabino, lo cual es claramente una contradicción si tomamos en cuenta la información registrada en los evangelios. La respuesta, estimados, está ante nuestros ojos. El por qué están ausentes dichos términos en las epístolas. O sea, si aparecen en los evangelios, quiero decir, y no en las epístolas, estos términos, se debe a que hay un común denominador en las epístolas por las cuales no se emplean dichos términos, discípulo, rabino. El común denominador es que las correspondencias o epístolas son circunstanciales. Vinieron a existir por circunstancias muy particulares. Se escribieron para resolver un asunto en particular, en un momento muy específico, en una necesidad específica, a través de un breve escrito, de una breve reflexión, de una breve guía, de quizás un regaño, una amonestación, como se identifica Geret HaTochacha, lo que comúnmente se conoce como la carta a los hebreos. El autor la define como una tojaja, una amonestación. Las epístolas, como dijimos previamente, en charlas previas, se diferencian de un libro, de un tratado de contexto más o menos biográfico, en los cuales se escribe la historia de un personaje o los eventos que ocurrieron en su vida. Así que hay una diferencia esencial entre libro y carta o correspondencia o epístola. Esencialmente, la opinión de que Shaul nunca percibió a Yehoshua como un rabino está basada, como ya dije, en una comparación entre libros sobre la historia de Yehoshua, de sus primeros discípulos, y comparando toda esta información, este contexto del libro, con cartas, epístolas o correspondencias que, como ya dije, se deben a momentos muy particulares de una comunidad. O sea, las epístolas, una vez más, son circunstanciales. No podemos hacer una comparación entre libros y cartas y pretender que la información sea la misma, sin tener en cuenta que cada uno tiene un objetivo diferente. Los libros sobre Yehoshua
están escritos en forma de historia, mientras que las cartas son el producto de situaciones muy particulares del momento, medios de saludos, instrucciones, reseñas, etc. Como ya dije, las cartas de Shimon Kefa, que es el discípulo más destacado de Rabbi Joshua, tampoco él usa términos como rabino o discípulo. Y no por eso decimos, o sería apropiado decir, que Shimon Kefa no percibió a Joshua como un rabino, ni él mismo se definió como discípulo. Lo mismo sucede inclusive cuando leemos el libro de Hechos de los Emisarios. El autor, en su primer tratado, popularmente llamado Lucas, llamó a Joshua rabino, a rabí, a rabeno. Pero en su segundo tratado, el libro de Hechos, no lo hace de esta manera. No identifica a Joshua, nunca lo llama rabino, pero sí continúa definiendo a los seguidores de Joshua como discípulos, talmidim. Inclusive a Shaul lo llama discípulo. Y todos los que recibieron la enseñanza de Shaul, el autor los define como discípulos. La pregunta es por qué, si Shaul, mejor dicho, si el autor de Hechos y Lucas era compañero de viajes de Shaul, y entonces en sus dos tratados, Lucas y Hechos, identificó a Joshua como rabino, y luego en el libro de Hechos identificó a los discípulos de Joshua como discípulos, talmidim, a los seguidores de Joshua. ¿Por qué Shaul, que es compañero de viajes, contemporáneo con él, no lo hace? No vemos esta realidad, la misma terminología en sus escritos. Una vez más, sobre estas bases es que se afirma Shaul creó su propia percepción sobre Joshua. Shaul es el autor del cristianismo que vemos en nuestros días, en el cual prácticamente Joshua nunca es llamado rabino. Así pues, la pregunta que realmente debemos hacernos no es si Saúl percibió a Joshua como rabino, pues esto es más que obvio y lo vamos a evidenciar, sino que la pregunta debe ser, ¿por qué en las cartas, en las correspondencias, en las epístolas dirigidas a comunidades en el exilio o escritas por Shaul y por otros emisarios, por qué en estos documentos no se emplean los términos rabino o discípulo en comparación con los otros documentos así identificados evangelios? Y la respuesta es la siguiente, y dije que está ante nuestros ojos. Primeramente, el título rabino tenemos que distinguirlo de cómo se emplea en nuestros días. Existe una diferencia esencial entre el significado de rabino en nuestros días y en tiempo pasado. Rabino en la antigüedad no era, el título, rab en hebreo, o rabí, o rabbeno, no eran títulos que describen una profesión. Una persona ya graduada que pasó ciertos cursos, como quizás el doctor, el abogado. Rabí era un título puramente honorífico que describía una función. ¿Quién es un rabino? El que expone, el que revela la Torá. Este es un rabino en la antigüedad. En nuestros días, el término rabino tiene otras implicaciones, debido, creo yo, a la asimilación a la cultura cristiana. Los rabinos funcionan muchas veces como clérigos. Son convocados para que dirijan las oraciones comunitarias en las sinagogas, en las bodas, para que dirijan las bodas y demás. Esta realidad no era la de un rabino en la antigüedad. El rabino, era una persona un tanto carismática. El rabino estaba rodeado de discípulos. El rabino existía porque existían discípulos.
El rabino existía, o mejor dicho, los discípulos existían debido a que había una persona con conocimiento de la Torá y personas que querían aprender de la Torá. Entonces se crea el Rab. Es un título honorífico que se le da a un sabio de la Torá. Entonces, lo que esencialmente hace el rabino es revelar en sus exposiciones temas de la Torá. Renueva la Torá, el mensaje de la Torá, lo hace fresco. Explica la Torá de una forma única. Precisamente por ello, el término Adón, y lo vamos a ver a continuación de manera más clara, sé que se traduce al español como Señor o amo o soberano, es un sinónimo en el primer siglo de Rav, de rabino. O sea, el significado es el mismo, persona con autoridad. Adón es una persona con autoridad. Lo mismo se ejemplifica en el término Rav en la antigüedad. Ambos, tanto Rav como Adón, es decir, tanto rabino como señor o amo, eran empleados como sinónimos, dado a que sus seguidores, una vez más, sus seguidores eran considerados sus siervos. Vamos a poner algunos ejemplos. En los así llamados evangelios, Yehoshua es llamado tanto Rav como Adón, tanto rabino, maestro, como, o sea, maestro de la Torá, como Señor. Los títulos o los términos, títulos honoríficos, se intercambian. Por ejemplo, en el así llamado libro de Mateo, capítulo 10, verso 25, se registra que Yehoshua dijo: basta para el discípulo llegar a ser como su maestro. O basta para el discípulo emular a su maestro. Dai la talmid lihiot que rabbo, como su rabino. Pero agrega y dice también vela eved kadonav. Y al siervo bástale emular a su señor. El sentido de siervo y maestro acá es el mismo de Rav y Talmid. De otra manera no podemos comprender cómo el siervo puede emular a su señor, cómo el siervo quiere llegar a ser como su señor. Si los términos siervo y señor se comprenden en lo que hoy se conoce literalmente en español como siervo y señor, o esclavo y amo, no tendría sentido. Pero si los términos Eved y Adón, siervo y señor, son sinónimos de rabino y discípulo, entonces tiene sentido el por qué Yehoshua dice: basta que el discípulo emule al maestro y que el siervo emule a su amo o a su señor. ¿El esclavo quiere emular a su amo? Por supuesto que no, pero solo si Eved y Adón se entienden en contexto de maestro y discípulo, entonces el dicho tiene sentido. ¿Por qué? Porque un nivel más allá de compromiso entre el estudiante y el maestro puede percibirse entonces en la definición siervo y señor en contraste con maestro y rabino. Es un nivel más allá. Leamos, por ejemplo, lo que está escrito en el así llamado Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13. Dice Yehoshua: ustedes me llaman Rabbenu y Adonenu, rabino nuestro, señor nuestro. Y Yehoshua dice: y tienen razón, porque lo soy. Ustedes me llaman rabino y señor, y tienen razón porque lo soy. La pregunta es obvia. ¿Qué posesiones tenía Yehoshua que lo hacían identificarse como Adón o Señor? ¿Qué poseía Yehoshua? Ninguna posesión física. Lo que tenía Yehoshua era autoridad.
Y sobre esa base es que sus discípulos lo llamaban Adón. Y Josué está reconociendo acá que es llamado por sus discípulos tanto Rabino como Adón. Pero por si quedaba duda de que son términos sinónimos para un maestro, son títulos honoríficos basados en la autoridad del maestro, o sea que el contexto de Adón y Rav no puede ser otro que maestro. Si quedara duda, hagamos una comparación entre tres tradiciones sobre un evento. El evento es la visión que tiene Yehoshua y sus discípulos sobre Moshe y Eliyahu. Pero vamos a verlo en tres copias, en estas tres tradiciones en el texto griego, o sea, los textos que ahora existen más antiguos. Vamos a ver lo que dice, lo que está registrado en el libro Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Una vez más, el evento es el mismo. La visión de Josué que tiene sobre Moshe y Eliyahu, y también Shimon Kefa está presente y tiene esta visión. En el libro de Mateo, capítulo 17, el autor dice que Shimon Kefa llamó a Yehoshua Señor. Obviamente en griego, kurios, esto se traduce al español como Señor. En hebreo es Adón o Adoní, mi Señor. Veamos el mismo evento, pero en el libro de Marcos. La tradición registrada en Marcos, capítulo 9, verso 5. El término que se emplea es una transliteración, o sea, en griego aparece una transliteración del hebreo Rabbi. Vemos una variante. El evento es el mismo, pero a la hora de escribir, el autor de Mateo usó el término Adón en hebreo, Señor en español, mientras que en Marcos 9:5 se registra el término Rabbi. ¿Qué significa esto? Que para los autores judíos, obviamente, porque detrás del griego, como lo evidencia el libro de Marcos, está el hebreo, Rabbi. Para los autores judíos de ambos documentos, Adón o Adoní y Rabbi eran equivalentes, eran sinónimos, expresan la misma idea, o una persona con autoridad que es maestro. El mismo evento en el libro de Lucas, en esta ocasión, capítulo 9, verso 33. Escribe Shila, un contemporáneo con Saúl, contemporáneo con los 12 Talmidim, y dice así el texto: en lugar de Shimon Kefa referirse a Yehoshua como Adoní o Rabbi, según Lucas 9:33, el texto que aparece en griego es epístates. Epístates es traducido como maestro. Sin embargo, epístates es claramente la traducción griega del término Rabbi. Y esto no lo digo yo únicamente, sino que inclusive en los lexicon de editoriales cristianas reconocen esta realidad. Epístates es una traducción del término hebreo Rabbi. De manera que tenemos en el libro de Marcos Rabbi, en el libro de Lucas Rabbi, y en el libro de Mateo encontramos Adoní, lo cual implica que para los autores judíos ambos términos o definiciones, Adoní y Rabbi, son sinónimos.